Cordial saludo, mi nombre es Paula Camila Fuentes Pinto, soy estudiante de la licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental y en este video voy a explicar las principales características morfológicas y fisiológicas de algunos grupos de plantas. Para ello voy a partir desde la comprensión del ciclo de alternancia de generaciones porque considero que desde allí se puede abarcar de manera más flexible toda esta caracterización. Bien, ¿en qué consiste el ciclo de alternancia de generaciones o qué es el ciclo de alternancia de generaciones? Pues bien, el ciclo de alternancia de generaciones es el ciclo biológico que presentan todas las plantas y se caracteriza por la alternancia de dos fases o de dos ciclos, la fase haploide y la fase diploide. Esto quiere decir que las plantas pueden presentar tanto individuos adultos haploides como adultos diploides. En el caso de nosotros los seres humanos esto nunca va a suceder porque nosotros presentamos una generación diploide y por meiosis siempre vamos a producir adultos diploides, mientras que en el caso del ciclo de alternancia de generaciones, la mitosis determina el hecho de que las plantas puedan producir tanto adultos haploides como diploides. ¿Cómo funciona o en qué consiste? Pues bien, ¿cómo se da esto? Partimos desde acá. Tenemos un adulto haploide, es decir, un gametofito, ya sea masculino o femenino, que por mitosis produce gametos de acuerdo a su estructura, es decir, de acuerdo a si presenta arquegonio o anterídeos. Los gametos haploides se fusionan, se da la fecundación y se produce un cigoto diploide, ¿sí? Este cigoto por mitosis forma un embrión, sigue creciendo con la mitosis y se forma un adulto diploide, es decir, un esporofito. Este esporofito más adelante produce meiosis y la meiosis da como resultado las esporas haploides. Y estas esporas, en vez de producir meiosis, lo que hacen es que producen mitosis y de esta manera se forma un embrión, este embrión se desarrolla y forma un adulto haploide. Y así sucesivamente. Aunque todas las plantas, como decía anteriormente, presentan el ciclo de alternancia de generaciones, ellas se diferencian en la generación dominante, es decir, en la generación principal. Algunas plantas pueden presentar la generación gametofita, como es en el caso de las briofitas, o otras plantas pueden presentar la generación como generación dominante, la esporofita, el caso de los helechos, de las gimnospermas y de las angiospermas. ¿Cómo voy a abarcar toda esta caracterización morfológica? Pues bien, voy a partir desde tres grupos muy básicos: las plantas no vasculares, las plantas vasculares sin semilla y las plantas vasculares con semilla. Las plantas no vasculares como características morfológicas principales encontramos primero que carecen de medios especializados de transporte, es decir, que no presentan ni el xilema ni el floema. Por otra parte, no tienen raíces, tallos ni hojas verdaderas, si bien presentan otras estructuras, pero son más simplificadas que estas, y con otras denominaciones, rizomas, filoides, entre otras. Y debido a que carecen de medios especializados de transporte, presentan una limitada altura. Dentro de la fisiología podemos destacar que el gametofito es la generación dominante, y estas plantas no vasculares se subdividen en tres filos que voy a abarcar, que son los musgos, las hepáticas y las ceratófilas. Los musgos. Pues bien, los musgos presentan la siguiente estructura. Presentan rizoides, filoides, filamento que, si pueden observar, se fijan que parecen estructuras como las raíces, los tallos y las hojas, pero son más simplificadas. Está la caloide, se encuentra también la cápsula y la cofia que conforman el esporangio, donde más adelante se desarrollarán las esporas. Y a la derecha podemos observar una imagen a escala real de esta estructura. Aquí podemos observar el esporangio con la cápsula, la cofia, el filamento, es solamente a simple vista podemos observar estas estructuras. Los gametofitos y los esporofitos son dos adultos diferentes, y en el caso de los musgos se presentan con la siguiente estructura. Estos que vemos aquí son gametofitos adultos y los esporofitos vienen siendo los amarillos, estos que se encuentran aquí. ¿Cómo se da el ciclo de alternancia de generaciones en los musgos? Pues bien,
Partimos desde acá, con los gametofitos. Entonces tenemos un gametofito femenino y un gametofito masculino. Estos adultos haploides por mitosis producen los gametos, ya sean en el arquegonio o en el anteridio. Los gametos vienen siendo el esperma, ¿sí? En el caso del masculino. Y el esperma nada hacia el óvulo, lo fecunda y se produce un embrión diploide. Este embrión por mitosis se crece, se desarrolla y en el esporangio, que está conformado por la cápsula y la cofia, se empieza a producir la meiosis y por tanto se obtiene como resultado las esporas. Luego el esporangio maduro abre su opérculo, que es lo que se encuentra aquí, y libera estas esporas haploides. Estas esporas haploides de nuevo producen la mitosis y se obtiene como resultado el protonema, es decir, un embrión haploide, ¿sí? Y este embrión se desarrolla y forma de nuevo estos adultos haploides o estos gametofitos. Las ceratófilas. Pues bien, las ceratófilas presentan la siguiente estructura, las siguientes formas de tanto gametofitos como esporofitos. Esto que parece como una hoja aplanada, en esta hoja, entre comillas, se encuentran los gametofitos tanto femeninos como masculinos. Y estos filamentos que se encuentran aquí o estas antenas vienen siendo los esporofitos. ¿Cómo se da el ciclo de alternancia de generaciones en las ceratófilas? Pues bien, antes de partir de ello es importante destacar que las ceratófilas se pueden reproducir de manera sexual o de manera sexual. En el caso de manera sexual se producen por fragmentación y en el caso de la manera sexual a través del ciclo de alternancia de generaciones. Entonces, de nuevo partimos a los gametofitos que se encuentran acá. Acá se puede ver un gametofito masculino y acá se puede ver un gametofito femenino. El gametofito femenino, recordemos que tiene arquegonio, donde se encuentra el óvulo, y el gametofito masculino, el anterior, donde se encuentra el esperma. El esperma nace, el gametofito femenino lo fecunda el óvulo y se forma un embrión diploide, que es el que encontramos aquí. Este embrión diploide se desarrolla por mitosis y produce un esporofito, que viene siendo las antenas que anteriormente mostré. ¿Cómo es la estructura o cómo funciona en el caso de los esporofitos? Pues bien, resulta que las células de los arqueosporos, ¿sí? Producen al dividirse dos células madres. Una que da lugar a una tetra de esporas y la otra a un pseudoeláter, que es el que encontramos aquí en la parte de arriba, esto que está acá. Esta estructura permite, digamos, nutrir a las esporas y también dispersarlas en el momento en que son liberadas. Luego, entonces, se produce la meiosis, se tienen las esporas, son liberadas, ¿sí? A través de la columela o acá en el pseudoeláter, que es el que ayuda a la dispersión, y se obtiene un protonema, es decir, un embrión haploide por mitosis a partir de esta espora. Y de nuevo este individuo empieza a crecer, crecer, crecer hasta formarse un gametofito. Las hepáticas. Bueno, morfológicamente las hepáticas se dividen en dos grupos que son las talosas, que son las que encontramos en la izquierda, que son como hojas aplanadas o presentan como un cuerpo aplanado, y podemos observar que presentan un tallo poco diferenciado. Y por otra parte, a la derecha podemos encontrar las frondosas, que parecen musgos y que son tallos con pequeñas hojas. Bueno, hay que destacar dos aspectos importantes, y es que las hepáticas se pueden reproducir de manera sexual y sexual, ¿sí? De manera sexual se producen por yemas, que son las que vemos en esta imagen. Estas yemas permiten la formación de nuevos individuos. ¿Y cómo se da la reproducción sexual? Pues bien, tenemos gametofitos femeninos, que vienen siendo los de la izquierda, que son, aquí encontramos una imagen a escala real, y los gametofitos masculinos, que vienen siendo los que encontramos a la derecha. Observemos la diferencia, y es que podemos ver que esta presenta una figura más alargada, mientras que los masculinos presentan una figura más redonda, parecida a una sombrilla. ¿Cómo se da el ciclo de alternancia de generaciones en las hepáticas? Pues bien,
Partimos desde lo siguiente. Aquí podemos ver algunas yemas, que es la reproducción asexual que se da en ellas. Y por otras partes, en el talo, que viene siendo toda esta hoja, se encuentran tanto gametofitos femeninos como gametofitos masculinos. En los gametofitos femeninos podemos observar la estructura del arquegonio y en los gametofitos masculinos podemos observar los anteridios, estos vienen siendo los anteridios, que es donde se desarrollan el esperma, que más adelante fecunda el óvulo del arquegonio, ¿sí? Aquí podemos observar cómo el esperma nada hacia el óvulo del arquegonio, lo fecunda y se obtiene un embrión. Este embrión diploide crece por mitosis, se desarrolla y forma un esporofito, ¿sí? Este es el esporofito. Este esporofito por meiosis produce las esporas y luego estas esporas son liberadas. Teniendo en cuenta que las esporas son haploides, formamos de nuevo un embrión, ¿sí? Y este embrión se desarrolla hasta formar de nuevo un gametofito adulto o un adulto haploide. Bien, ahora vamos a hallar las plantas vasculares sin semilla. Dentro de las plantas vasculares sin semilla podemos observar la siguiente caracterización muy importante, es la presencia del cormo, es decir, del tallo engrosado. Ya también vemos medios especializados de transporte, ya está el xilema y el floema. Son más fuertes, impermeables y resistentes a los ataques de parásitos y depredadores debido a la presencia de lignina, que es un compuesto orgánico, y esto permite que las plantas sean más fuertes, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la lignina? Bueno, pues la lignina se encuentra precisamente en las paredes de las células de conducción en el xilema. Bueno, y también encontramos que la mayoría son homospóricas, es decir, que presentan un solo tipo de espora. Dentro de la fisiología podemos destacar aquí un aspecto importante y es que presentan como generación dominante la esporofita. Dentro de las plantas vasculares sin semilla podemos abarcar varias y están varios filos. Están las licofitas, es decir, los musgos de trébol, y también podemos encontrar algunos helechos como la cola de caballo. Sin embargo, en este video voy a abordar solamente la terofita que viene siendo los helechos. ¿Cómo es la estructura de un helecho? Bueno, pues bien, los helechos presentan un tallo subterráneo llamado rizoma, del cual emergen tanto raíces, aquí podemos observar el rizoma, podemos observar las raíces, y de ahí emergen también las hojas o las frondas, ¿sí? Aquí podemos ver también los soros, ¿sí? Dentro de los soros se encuentran las esporas, ¿sí? Y estos soros se encuentran precisamente dentro de los foliolos, es decir, desde estas hojas pequeñas, o sea, esta es la fronda, la hoja compuesta, y estos vienen siendo los foliolos, y en esos foliolos se encuentran los soros. Esto quiere decir que los helechos son el único grupo de plantas vasculares sin semilla que tienen frondas u hojas bien desarrolladas, ¿sí? Aquí podemos ver la liberación de las esporas de un foliolo, de un soro. Bien, aquí morfológicamente ellas también se clasifican de acuerdo al limbo de las frondas. Podemos ver helechos con limbo entero, es decir, que no se dividen, ¿sí? Es una fronda sin dividir. Por ejemplo, el caso del helecho de lengua de venado, que es el que encontramos aquí. O podemos ver un limbo segmentado, es decir, una fronda dividida. Por ejemplo, el caso del helecho cabello de Venus o el culantrillo, que es el que conocemos más comúnmente, que es el que se encuentra en esta imagen. Podemos encontrar también un limbo con una simple división, ¿sí? Que es el que encontramos en el caso del helecho común, que es el que encontramos acá. O podemos ver un limbo con doble división. Observémoslo acá. Se puede ver. Aquí se pueden ver los soros, que es el caso del helecho hembra. ¿Cómo se da el ciclo de vida de los helechos? Pues bien, básicamente
Todo inicia desde un gametofito maduro, que es el que encontramos aquí, con gametos tanto masculinos como femeninos. Se da la fertilización, la fecundación, se obtiene el cigoto, este cigoto se desarrolla, se obtiene un embrión diploide, ¿sí? Luego este embrión por mitosis desarrolla un esporofito maduro y los soros, mediante la meiosis, producen las esporas. Estas esporas son liberadas y por mitosis se produce de nuevo un gametofito adulto, un gametofito o un adulto diploide. Finalizada la explicación de todas las características morfológicas y fisiológicas de las plantas vasculares en semilla, pasamos a la comprensión de las características morfológicas y fisiológicas de las plantas vasculares con semilla. Bueno, ¿qué características morfológicas y fisiológicas podemos encontrar en las plantas vasculares con semilla? Primero, la presencia de semillas y granos de polen bien protegidos contra la desecación. Y por otra parte encontramos que son plantas heterospóricas, es decir, son plantas que presentan dos tipos de esporas. Ahora bien, dentro de la fisiología encontramos que el esporofito es la generación dominante. Este gran grupo de plantas se divide en otros subgrupos donde encontramos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son plantas que producen semilla, pero semilla sin fruto, y se caracterizan por tener óvulos y semillas expuestas o semillas desnudas. Dentro de la fisiología podemos destacar que el esporofito es la generación dominante, y dentro de este gran subgrupo podemos encontrar los siguientes filos: las coníferas, las cicadáceas, el ginkgo y los netofitos. Las coníferas son plantas monoicas, es decir, que son plantas que en una misma planta presentan dos sexos, tanto el femenino como el masculino. En este caso, esa presencia de sexos se ve manifestada en conos, ¿sí? Su nombre se debe precisamente a la presencia de conos, aunque también las gimnospermas son plantas que también presentan otro tipo de conos. Sin embargo, el esperma de estas plantas es no flagelado y los granos de polen son volátiles y las semillas la tapa de dispersión. Aquí podemos observar una diferencia con las plantas vasculares sin semilla, y es que en las plantas vasculares sin semilla las esporas volátiles son agentes de dispersión, mientras que en las plantas con semillas están dispersas al retoño. Dentro de las características fisiológicas podemos encontrar que el esporofito es la generación dominante y sus esporangios, es decir, las estructuras que producen en las esporas, nacen en conos. Aquí podemos observar una especie de conífera, estamos hablando del pino, ¿sí? Y aquí podemos observar cómo es el ciclo de vida de las coníferas, y consiste en que todo parte desde la comprensión de las estructuras de ellas. Como son plantas monoicas, decía anteriormente que estas plantas manifiestan en una misma planta dos sexos, tanto femenino como el masculino. El sexo masculino se encuentra en conos productores de polen, en conos de polen, que son diploides. Estos conos son diploides. Y por otra parte encontramos los conos con semilla, que vendrían siendo los conos femeninos. Voy a explicar primero los conos de semilla y de polen, y luego los conos de semilla, para poder comprender todo el proceso. Los conos de semilla, los conos de polen tienen dos microesporangios que se ubican en el lado interno de cada escalón. En el microesporangio pasa por meiosis
y se producen 4 microesporas, ¿sí? Estas 4 microesporas, que son haploides, ¿sí? Cuando se produce meiosis, aquí ya empezamos con la fase haploide, y es que estas microesporas, gracias a un son transportadas por un grano de polen, y este grano de polen tiene 2 alas y es transportado por el viento hacia los conos de semillas durante la polinización. ¿Qué características tienen los conos de semilla? Pues bien, los conos de semilla tienen 2 óvulos en la superficie superior de cada escalón, y un óvulo contiene un megasporangio, ¿sí? Este microesporangio, por meiosis, produce 4 megaesporas, y estas 4 megaesporas, ahora aquí, producen las 4 megaesporas. Solamente una de las megaesporas pasa por mitosis y se desarrolla en el gametofito femenino maduro, que suele tener de 2 a 6 arquegonios, y a su vez cada arquegonio contiene un huevo grande único cerca de la abertura del óvulo, ¿sí? Aquí podemos observar los arquegonios. Luego, una vez que el grano de polen alcanza el cono de la semilla, se convierte en un gametofito macho maduro, ¿sí? Y un tubo de polen, aquí podemos observar el tubo polínico, se dirige lentamente hacia el gametofito hembra y descarga 2 espermas no flagelados. Uno de ellos fertiliza un huevo en un arquegonio, acá, y da como resultado un cigoto. Aquí podemos observar el cigoto. Después del proceso de la fecundación o de la fertilización, el óvulo madura y transforma la semilla compuesta del embrión, el alimento de reserva y la cubierta de la semilla. Aquí podemos observar, si podemos ver en la semilla, podemos observar cada una de estas estructuras. Podemos observar aquí que se encuentra el embrión, la cubierta de la semilla vendría siendo como esta pared, y el alimento almacenado viene siendo lo que se encuentra acá. Por último, en el verano de la segunda estación, el cono de semilla, que es por ahora leñoso y muy duro, se abre y libera semillas aladas. Cuando una semilla germina, el embrión del esporófito se desarrolla en un nuevo pino, y es así como se completa el nuevo ciclo. Aquí podemos ver, aquí está el gametofito, el esporófito, que se encuentra acá. Este viene siendo el esporófito. ¿Qué otro filo de plantas podemos encontrar? En las coníferas podemos aquí observar una imagen de los conos femeninos, observenlos acá, y de los conos masculinos. Estos son los conos de semilla y estos son los conos productores de polen. Podemos encontrar otras plantas cicadáceas. Este filo de plantas se caracterizan porque son dioicas, es decir, algunas plantas son hembras y otras plantas son machos. Ahí ya vemos una diferencia con las coníferas. Otra diferencia es que en este caso el esperma es flagelado. Y dentro de la fisiología podemos encontrar que el esporófito es la generación dominante. En el caso de su ciclo de vida, la polinización no ocurre por el viento, sino que ocurre por los insectos, es decir, los insectos son agentes de dispersión. Aquí podemos observar, esas son las plantas cicadáceas que tienen conos de polen, es decir, esas son las plantas macho, por decirlo así. Y estas que se encuentran a la derecha
son los conos de semilla, que vendrían siendo las plantas femeninas. El ginkgo, bueno, son plantas dioicas también, al igual que las cicadáceas. El esperma es multiflagelado. Dentro de la fisiología podemos destacar que el esporófito es la generación dominante y que, al igual que las anteriores, en el anterior filo de plantas, la polinización ocurre por insectos. En la imagen superior podemos observar a las plantas masculinas, ¿sí? Y en la parte inferior a las plantas femeninas. Luego encontramos otras plantas que son los netofitos, y dentro de la morfología podemos destacar que también son plantas dioicas, es decir, que presentan dos sexos diferentes, hay plantas hembras y hay plantas machos. Podemos encontrar dentro de la fisiología también que no tienen arqueogonía dentro de la morfología, y esto ha hecho que se relacionen demasiado con las angiospermas, ¿sí? Sin embargo, todavía como que no existe una evidencia concreta que haga que estas plantas sean, que se describen estas plantas como parte de las angiospermas. Por otra parte, entre la fisiología podemos encontrar que el esporófito es la generación dominante, que algunas estructuras producen néctar, y esto hace que la polinización, es decir, que los insectos sean atraídos por el néctar y permitan que la polinización ocurra por insectos. Ahora bien, pasamos al subgrupo de las angiospermas. Dentro de la morfología principal es que son plantas que producen semilla con fruto. Y la segunda característica que poseen estas plantas es que poseen flores. Y la flor permite que las plantas, que estas plantas presenten varios agentes de dispersión para la polinización. Son heterospóricas, es decir, presentan dos tipos de esporas. El esperma es no flagelado. Dentro de las características fisiológicas podemos destacar que algunas estructuras reproductivas producen néctar, que el esporófito es la generación dominante y, como he dicho anteriormente, que la polinización ocurre por varios agentes de dispersión. ¿Cómo es el ciclo de vida de las angiospermas? Pues bien, aquí hay un aspecto interesante, y es que hay que partir desde la flor. La flor tiene una estructura y es la siguiente. Aquí tenemos a una flor madura en esporófito, es decir, esta es la fase diploide. La flor posee tanto anteras como un ovario. El ovario, bueno, esto vendría siendo todo el carpelo, ¿sí? Y el carpelo tiene el estigma, el estilo, el ovario, que es el que vendría siendo acá, y posee también un óvulo, pero acá no se alcanza a observar. Y bueno, el ovario y las anteras. Y bueno, ¿qué características tienen cada uno de estos? Pues bien, la antera, ¿sí?, en la parte superior del estambre tiene 4 sacos de polen, y los granos de polen son producidos en los sacos respectivos. Y el carpelo, que vendría siendo como la parte femenina, en el ovario, en la base de un carpelo, se contiene uno o más óvulos, y el contenido de un óvulo cambia durante el ciclo de vida de la planta de floración, ¿sí? Voy a empezar desde la explicación de las anteras, y es que los sacos de polen de la antera son los microesporangios, ¿sí? Y en los microesporangios es donde cada microesporocito sufre meiosis para producir 4 microesporas. Entonces aquí podemos observar que los microesporocitos sufren meiosis y producen ya microesporas haploides, ¿sí? Estas microesporas son sometidas a mitosis para convertirse en grano de polen inmaduro con 2 células,
la célula de tubo y la célula generativa. Los sacos de polen se abren y granos de polen son llevados por el viento, por un animal transportador, por un insecto, y así es como ocurre la polinización. Ahora bien, dentro de la parte femenina, pues bueno, resulta que un óvulo en un ovario contiene un megasporangio, donde el megasporofito pasa por meiosis, al igual que el microsporofito, y para producir 4 megasporas haploides. Dentro del óvulo de un ovario se desintegran 3 de las megasporas y solo la remanente se somete a mitosis para convertirse en gametofito hembra, es decir, la que sobró, ¿sí? Bien, luego en el gametofito macho maduro, ¿sí? Si un grano de polen cae en el carpelo del mismo tipo de planta, germina y se produce un tubo de polen que se desarrolla en el estilo hasta alcanzar al óvulo en el ovario. Y en el interior del tubo de polen, el núcleo de la célula generadora se divide y produce 2 espermas no flagelados. Y el grano de polen germinado por completo es el gametofito macho maduro, ¿sí? Luego, ahora bien, en el gametofito hembra, el óvulo ahora contiene el gametofito hembra maduro y, el saco embrionario, que de manera peculiar consiste en 8 núcleos haploides embebidos en una masa de citoplasma. Este se separa en células, una de las cuales es un huevo y la otra contiene 2 núcleos polares. Luego ocurre, digamos, con una especie como de doble fertilización, ¿sí? O doble fecundación. ¿Y qué quiere decir eso? Que al llegar el óvulo, el tubo de polen descarga el esperma, ¿sí? Y uno de los 2 espermas, uno migra al huevo y lo fertiliza, ¿sí? Y ahí es donde se forma el cigoto. Y el otro se une a los 2 núcleos polares y se produce un núcleo endosperma, es decir, triploide, ¿sí? Y el núcleo del endosperma se divide para formar endosperma alimentos para el desarrollo de la planta. Entonces aquí podemos observar el endosperma, ¿sí? Que son como la reserva de nutrientes. Acá está para el embrión, este vendría siendo el embrión y este vendría siendo como el tegumento, es decir, aquí ya tenemos la semilla, ¿sí? Ahora, bueno, la semilla, aquí podemos anotar algo, es que ahora el óvulo, o sea, todo el óvulo que vemos acá se desarrolla en esta semilla. Y aquí podemos observar todo lo que habíamos dicho, las características que habíamos dicho anteriormente. Luego, el embrión en la semilla, este vendría siendo el esporofito inmaduro, ¿sí? Luego esta semilla germina, ¿sí? Empieza a crecer y se forma de nuevo una planta de floración. Y de nuevo volvemos al mismo ciclo de vida. Bueno, esto vendría siendo toda la explicación de las características morfológicas y fisiológicas de algunos grupos de plantas. Solo abarqué las principales y también abarqué las características morfológicas, más que todo en las estructuras reproductivas, y las características fisiológicas también desde el aspecto reproductivo, porque considero que es como lo más primordial, ¿sí? Y como que desde allí se puede comprender de manera más flexible las otras características morfológicas que estas mismas plantas puedan presentar.